2, 1, 0. Bienvenidos a esta nueva edición de Tributarízate con Katia. El día de hoy vamos a estar hablando sobre la ley 1739 del año 2014, que como muchos saben fue la última reforma tributaria expedida en Colombia y que trajo consigo la implementación del impuesto de la riqueza y su complementario de normalización tributaria vigente del año 2015 al actual 2018. Esta ley trajo ciertas controversias debido a la escasa reglamentación por parte del gobierno nacional y porque sus elementos ponen en cuestionamiento muchos de los principios de la legislación colombiana. Es por eso que el día de hoy tenemos un invitado especial, que es el doctor Kevin Patiño, que nos va a estar dando un poco más de información de este tema. Bueno, bienvenido doctor Patiño, ¿cómo se encuentra? Muy bien, gracias Kate. Gracias por invitarme a tu programa. Bienvenido. Bueno, el día de hoy, como lo habíamos comentado, vamos a estar hablando de esta ley. Principalmente, coméntenos qué es la ley del impuesto a la riqueza. El impuesto a la riqueza es un impuesto que fue creado por la ley 1739 del 2014, en el cual la DIAN indica que es de carácter transitorio tanto para personas naturales hasta el año del 2018 como para personas jurídicas para el año 2017, y que se causa desde el 1 de enero de los años 2015, 2016 y 2017 para las personas jurídicas y hasta el 1 de enero del año 2018 para las personas naturales, pero solo lo tendrán que liquidar y pagar los contribuyentes que al 1 de enero del 2015 poseían una riqueza igual o superior a 1.000 millones de pesos. Anteriormente, este impuesto, Kate, era considerado como el impuesto al patrimonio, y lo que hizo la nueva reforma tributaria fue un pequeño maquillaje para poder seguir cobrando lo mismo y tener una simple o pequeña diferencia en cuanto a la parte del nombre del trámite como tal. Asimismo, podemos decir también que es un tributo que se calcula individualmente personas naturales y personas jurídicas, tomando como base no los ingresos o movimientos bancarios que se realizan, sino más bien el patrimonio. Y en Colombia, el tratamiento fiscal que se le dará a este impuesto creado por la ley 1739 del 23 de diciembre del año 2014, por la última reforma tributaria, será muy similar que conocimos, como te dije, al impuesto al patrimonio, ya que es prácticamente el mismo, y que precisamente cuando pensábamos que ya había finalizado, que lo habían exterminado, el gobierno vino y creó el impuesto a la riqueza para maquillar la parte de los gastos. ¿Qué más podría decirte? Colombia actualmente no es el único país que maneja este tipo de impuesto, este tipo de impuesto o tipo de tributo, no. Ya es un impuesto que se vive manejando a nivel mundial. Lo manejan también países como los España, India, Suiza e incluso países que lo han suprimido, como fueron Japón, Alemania, Grecia, entre otros. Y de esta forma vemos un CATE que es un impuesto, no es un impuesto nuevo a nivel nacional y que se aplica quizás de forma diferente, ya que la normatividad tributaria es algo totalmente variante en cuanto a la parte de legislación en la aplicación en los países, en la tasa nacional. ¿Y qué más puedo decirte? Que a diferencia del impuesto del patrimonio, que se calculaba de la misma forma para personas naturales y para personas jurídicas, la diferencia va a radicar en que el impuesto a la riqueza para cada tipo de persona tendrá un procedimiento diferente. Las personas naturales tendrán un tiempo más amplio de aplicación de dicho impuesto, desde el 2015 hasta el 2018, como así lo indica el artículo 16. El artículo 6 de la ley 1739 de 2014. Para los contribuyentes, personas naturales, la obligación legal del impuesto a la riqueza se causa el 1 de enero del 2015, el 1 de enero del 2016, el 1 de enero del 2017 y así consecutivamente hasta el 2018. Y para las tarifas serán de 0.125%, 0.35%, 0.75% y 1.50% para las personas naturales, mientras que para las jurídicas el tiempo será menor, será desde el 2015 hasta el año 2017 y las tarifas serán diferentes en cada uno de los 3 años de aplicación.
Ok, perfecto. Bueno, ahora entrando un poco más en materia, doctor Kevin, ¿nos podría decir cuál es el hecho generador del impuesto a la riqueza? Claro, Kate, como te comentaba ahorita mismo, el hecho generador del impuesto a la riqueza está definido en el artículo 3 de la ley 1739 de diciembre del 2014, que adiciona el artículo 294, raya 2 del Estatuto Tributario, que dice respecto al hecho generador, que se genera por la posesión de la misma al 1 de enero del año 2015, cuyo valor sea igual o superior de los 1.000 millones de pesos. Para efectos de este gravamen, el concepto de riqueza es totalmente equivalente al patrimonio bruto del contribuyente poseído en la misma fecha, menos lo que son las deudas a cargo del contribuyente de lo que tenga en la bolsa. Doctor Kevin, bueno, siguiendo con este tema, ¿nos podría decir quiénes son los contribuyentes del impuesto de la riqueza? Porque supongo que no todo el mundo tiene que pagarlo. Exactamente, Kate. Por lo menos, en el caso de las personas naturales y las sucesiones líquidas que tenían a partir del 1 de enero del año 2015 con patrimonios líquidos superiores a los 1.000 millones de pesos, que siempre y cuando no hayan fallecido o liquidado su sucesión antes del 1 de enero del 2018, tendrán que presentar durante el 2018 la última declaración del impuesto a la riqueza en la declaración de renta. Pues, según de acuerdo a lo que está establecido en los artículos del 1 al 10 en la Ley 1739 de la Reforma Tributaria del año 2014, los cuales no fueron afectados lógicamente por la Ley 1819 del año 2016 de diciembre, solamente las personas naturales y o sucesiones líquidas obligadas a no llevar contabilidad, residentes o no residentes, nacionales o extranjeras, que en el año primero de 2015 poseían patrimonios líquidos declarables al gobierno colombiano por valores iguales o superiores a los 1.000 millones de pesos, como te comentaba, y serían las únicas que tendrían obligación de presentar la cuarta y la última declaración anual del impuesto a la riqueza en el año 2018. Sin embargo, también debe tenerse en cuenta que la parte de las personas jurídicas que también se hayan presentado o hecho responsables del impuesto a la riqueza por haber poseído en 1 de enero del año 2015 patrimonios líquidos declarables a un ingreso superior de los 1.000 millones de pesos también, y por no figurar de igual manera entre las entidades exoneradas que se mencionaban en el artículo 2 de la ley 1739 del año 2014, tales contribuyentes simplemente tuvieron la obligación de liquidar y pagar el impuesto a la riqueza entre los años 2015 a 2017, y por consiguiente ya no deberán presentar la declaración de renta en el año 2018, y como consecuencia de lo anterior deberían actualizar su RUT eliminando lo que es la responsabilidad 40, impuesto en la riqueza. También, de manera adicional, podríamos decir que en el caso particular de las personas jurídicas y o sucesiones ilíquidas que sí deberían presentar la declaración del año 2018, sería importante tener en cuenta o presente que la mecánica con la cual se presentará dicha declaración será la misma, con la cual también presentaron sus declaraciones en el año 2017 y 2016, como te dije anteriormente. Es decir, que deberán agotar todos los siguientes pasos. Por ejemplo, para definir el valor de sus activos y pasivos en 1 de enero del año 2018, deberán tener en cuenta todos los cambios que la ley 1816 del año 2016 introdujo. Primero, deberían incluir cuál es el patrimonio fiscal declarable al gobierno colombiano en enero del 2018, lo cual variará dependiendo su condición de residente o no residente al final del año 2017. Y en cambio, las personas naturales, las sucesiones líquidas, las personas jurídicas y sociedades de hecho contribuyentes sobre el impuesto de renta en la declaración de complementarios. También, como segundo ítem, tenemos que a dicho patrimonio líquido le pondrá a restar todos los valores mencionados en el artículo 4 de la ley 1739 del año 2014, como por ejemplo las primeras 12.200 VT, que en este año aproximadamente están entre 33.400, y eso nos daría aproximadamente un valor de 404.543.000 pesos. Un valor totalmente irrisorio, pero de igual debe ser el caso de la tributación.
Igualmente, como tercer punto, tenemos los cálculos anteriores, teniendo en cuenta los cálculos anteriores, se podría establecer la base inicialmente del año grabable del 2018, que sin embargo, para obtener la base grabable definitiva, será necesario primero comparar esa base inicialmente grabable del año 2018 con lo que fue la base grabable del 2015 y efectuar seguidamente los cálculos de los límites del parágrafo 4 del artículo 295, raya 1 del Estatuto Tributario, creado con el artículo 4 de la Ley 1739 del año 2014. Igualmente, también que te podría decir, como quinto punto, cuando ya se haya definido el valor del impuesto a la riqueza, sería necesario también tener presente que la perspectiva de declaración, junto con sus acciones o extemporaneidad, dado el caso, ya sea de demora o por intereses, si es dado el caso como te dije, se deberá presentar acompañada de su pago total, para que se entienda como válidamente presentada, además del valor pagado, que seguirá siendo considerado como no deducible al final del año 2016 en la declaración de la renta. Por última parte, también podemos comentar que una vez presentada la declaración del impuesto a la riqueza, el contribuyente deberá o podrá actualizar su RUC para poder eliminar el impuesto 40 de la riqueza. Y, sin embargo, es importante también tener en cuenta que, de acuerdo a lo contemplado en los artículos 35 a 40 de la Ley 1739 del año 2014, que solo durante los años del 2014 al 2017 se pudo haber dado la posibilidad de efectuar normalizaciones de patrimonios ocultos dentro de la declaración del impuesto a la renta, liquidando de esta manera sobre dichos patrimonios de manera económica las tarifas de complementación a la implementación tributaria. Por lo tanto, es claro también que para la última declaración del impuesto a la riqueza se presentará durante el año 2018 en la DIAN un nuevo diseño del formulario de 440, en el cual ya no se incluirán los espacios para hacer normalizaciones tributarias ni para liquidar el impuesto complementario de normalización tributaria. En todo caso, para quienes quieran presentar de manera extemporánea las declaraciones del impuesto a la riqueza en los próximos años de 2015 al 2016 o 2017, para poder efectuar en ellas las normalizaciones tributarias que permita la ley 1739 del año 2014 de manera simultánea. Ok, doctor Kevin. Doctor Kevin, yo tengo una duda. Si en algún momento yo decido ser contribuyente, ¿puedo deducir del pago de otro impuesto el pago del impuesto a la riqueza? Bueno, Katy, la verdad es que no. En ningún caso los valores pagados serán deducibles o descontables en la renta, ni tampoco pueden ser descontados en el impuesto de renta para lo que es la actividad, lo que comúnmente se conoce como el impuesto al CRE. Así como tampoco su pago puede ser compensado con ningún otro impuesto. Ok, perfecto. ¿Y nos podría contar un poco sobre la liquidación de este impuesto a la riqueza? Bueno, en cuanto a la parte de liquidación, existen 6 pasos que deben seguir las personas naturales y o sucesiones ilíquidas que deben presentar la declaración anual del impuesto a la riqueza para el año 2018, lo cual va a ser el último año de su presentación. Pues concluido el proceso deberán actualizar su RUC eliminando la responsabilidad 40 del impuesto a la riqueza. Pues según también los artículos del 1 al 10 de la Ley 1739 del año 2014, las personas naturales y o sucesiones ilíquidas de que enero primero del año 2015 poseían patrimonios ilíquidos declarables al gobierno nacional por valores superiores o iguales a 1.000 millones de pesos, y siempre y cuando no hayan desaparecido como contribuyentes antes de enero del 2018, serían las únicas obligadas a presentar la cuarta y última declaración anual del impuesto a la riqueza, que se haría convenientemente en el año 2018. Entonces, los 6 pasos al momento de presentar las declaraciones son los siguientes. Primero, definir cuál es el patrimonio líquido fiscal declarable al gobierno colombiano a enero del 2018, lo cual variará dependiendo de su condición de residente o de no residente al cierre del año 2017. Se puede decir de igual manera que el patrimonio líquido a 1 de enero del 2018 será básicamente el mismo que incluirá en sus declaraciones de renta en el año 2017. El segundo, el patrimonio líquido se le puede restar todos los valores mencionados en el artículo 4 de la Ley 1739 de diciembre del año 2014. Como tercer punto,
con los anteriores cálculos, se podría también obtener la base inicialmente gravable de 2018. Sin embargo, para poder obtener la base gravable definitiva, será necesario comparar esa base inicialmente con la gravable del 2015 y así poder efectuar los cálculos de los límites del parágrafo 4 del artículo 295, raya 2 del Estatuto Tributario. Como cuarto, obtener la base gravable definitiva del año 2018 partiendo de las tarifas que se aplicarán y que serán las mismas utilizadas en la declaración del año 2015, 2016 y 2017, contempladas en la tabla del artículo 5 de la Ley 1739 de la reforma tributaria del año 2014. Una vez definido el valor del impuesto de la riqueza, la respectiva declaración deberá presentarse junto con su pago total para que se entienda como válidamente presentada. El valor pagado seguirá siendo considerado como no deducible al final del año 2018 y en la declaración de la renta se podrá todo efectuarlo de la igual manera. Y como punto final, cuando ya se represente la última declaración del impuesto de renta, el contribuyente podrá actualizar su RUT para así de esta manera eliminar la responsabilidad 40 del impuesto a la riqueza. Y eso es todo, doctor. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias, doctor Kevin. Ahora nuestra compañera Juanita Pérez nos va a explicar por medio de un ejemplo de qué forma se realiza la tarifa aplicada al impuesto a la riqueza. Adelante, Juanita. Impuesto a la riqueza. La tarifa del impuesto a la riqueza se determina con base en la siguiente tabla. La siguiente tabla nos da los rangos, nos da 4 tarifas marginales y el impuesto a cargo de cada una de esas tarifas. Pero miremos la tabla. En el primer rango nos indica mayor a 0, con un límite superior a 2.000 millones de pesos con una tarifa del 0,20%. Recordemos que el hecho generador y la base gravable es a partir de 1.000 millones de pesos, un patrimonio neto, o sea, descontando al patrimonio bruto las respectivas deudas o pasivos que se tengan. Pero en este evento y en esta tabla miramos que no es así. Debería haber arrancado a partir de 1.000 millones y con un límite superior de 2.000 millones. Esto hace entender que lo hacen con el propósito de aquellas personas que no están obligadas a tributar el impuesto a la riqueza y que su base sea inferior a 1.000 millones, lo puedan hacer. De igual forma, si observamos las 4 tarifas, el 0,20% para patrimonios inferiores a 2.000 millones, 0,35% para patrimonios entre 2.000 millones y 3.000 millones. Para patrimonios superiores a 3.000 millones pero inferiores a 5.000 millones, el 0,75%. Y para patrimonios iguales o superiores a 5.000 millones en adelante, el 1,50%. Muchas gracias, Juanita. Asimismo, nuestro corresponsal Antonio Bisbal nos va a hacer una breve explicación de cómo llenar el formulario 440, que es el que corresponde al impuesto de la riqueza. Adelante, Antonio. Hola, buenas tardes, Kate. Y a ustedes también, amigos tributarayentes. Bienvenidos a otra sesión de Entérate con Antonio. El día de hoy les vamos a enseñar cómo diligenciar el formulario 440, el cual es el encargado de llevar a cabo todos los procesos del impuesto a la riqueza. ¡Comencemos! Como ustedes sabrán, el impuesto a la riqueza de que trata la Ley 1739 de 2014 se genera por la posesión de riqueza a 1 de enero del año 2015, cuyo valor sea igual o superior a 1.000 millones de pesos. El concepto de riqueza, el cual es equivalente al total del patrimonio bruto del contribuyente poseído a 1 de enero del año 2015, menos las deudas a cargo del mismo, vigentes en la misma fecha. El impuesto a la riqueza en el año 2018 está a cargo de las personas naturales y sucesiones liquidadas señaladas en el artículo 292 del Estatuto Tributario
y su base gravable para las personas naturales sin residencia en el país y las sociedades y entidades extranjeras que tengan un establecimiento permanente o sucursal en Colombia corresponderá al patrimonio atribuido al establecimiento o sucursal de conformidad con lo cual está establecido en el artículo 20, raya 2 del Estatuto Tributario. Sin embargo, no están obligadas a declarar el impuesto a la riqueza las personas naturales y las sociedades o entidades relacionadas en los artículos 18 raya 1, el numeral 1 del artículo 19, artículos 22, 23 raya 1 y 23 raya 2, así como las definidas también en el artículo 191, numeral 11 del Estatuto Tributario. Y tampoco son contribuyentes del impuesto las entidades que se encuentren en liquidación, concordato, liquidación forzosa administrativa, liquidación obligatoria o que hayan suscrito acuerdo de reestructuración de conformidad con lo previsto en la Ley 550 de 1999 o acuerdo de reorganización de la Ley 1116 de 2006 y las personas naturales que se encuentren en el régimen de insolvencia. Sin embargo, también las sociedades que hayan efectuado procesos de escisión entre el 23 de diciembre de 2014 inclusive y el 1 de enero de 2015 deberán sumar las riquezas poseídas a 1 de enero del 2015 por las sociedades escindidas y beneficiarias con el fin de determinar la sujeción al impuesto. De igual manera, las personas naturales o jurídicas que se hayan constituido sociedades comerciales o civiles o de cualquier otra forma societaria o persona jurídica entre el 23 de diciembre del 2014 y el 1 de enero del 2015 deberán sumar los patrimonios líquidos poseídos a 1 de enero del 2015 por las personas naturales o jurídicas que la constituyeron y también por las respectivas sociedades o personas jurídicas constituidos con el fin de determinar su sujeción al impuesto, lo cual está estipulado en el artículo 294 raya 2 del Estatuto Tributario. Pudiendo así, de esta manera, calcular el impuesto a la riqueza aplicando base gravable determinada con el acuerdo del artículo 295 raya 2 del Estatuto Tributario, la tarifa del impuesto establecido también en el artículo 296 del Estatuto Tributario. Y aunque crean que todo esto pinta bonito, no está del todo bien, pues en caso de que la base gravable de la riqueza determinada en cualquiera de los años 2016, 2017 y 2018 sea superior a aquella determinada en el año 2015, la base gravable para cualquiera de dichos años será la menor entre la base gravable determinada en el año 2015 incrementada en el 25% de la inflación certificada por el Departamento Nacional de Estadística para el año inmediatamente anterior al declarado y la base gravable determinada en el año en que se declara, pues si la base gravable del impuesto a la riqueza determinada en cualquiera de los años 2016, 2017 o 2018 es inferior a aquella determinada en el 2015, la base gravable para cada uno de los años será la mayor entre la base gravable determinada en el año 2015, disminuida de esta manera en el 25% de la inflación certificada por el Departamento Nacional de Estadística para el año inmediatamente anterior al declarable y la base gravable determinada en el año en que se declarará. Ahora sí, muchachos, empecemos con el diligenciamiento del formulario. Primeramente debemos cerciorarnos que en el formulario esté el logotipo de la DIAN y que en la descripción tenga el nombre que debe corresponder al impuesto que debemos declarar, en este caso el impuesto a la riqueza. Como primer ítem se debe corresponder el año por el cual se está generando la obligación de declarar y que debe estar conformado por 4 dígitos, es decir, el número completo del año, como por ejemplo del 2015 al 2018, que es que se genera dicha imposición de impuesto. Como cuarto ítem va a ser el número del formulario, por el cual en el espacio determinado para el número único asignado por la DIAN a cada uno de los formularios. En este caso el 440, que es el número del formulario para el impuesto a la riqueza.
En la sección de datos generales, en el quinto punto, se debe colocar el número de identificación tributaria o NIT. En este debemos escribir el número asignado por el contribuyente por la DIAN, si el dígito de verificación tal como aparece en la casilla 5 de la hoja principal del último registro tributario actualizado, y en ningún caso se pueden escribir puntos, guiones o letras. En el sexto punto se debe escribir el número que en su NIT se encuentra separado llamado dígito de verificación, tal como aparece en la casilla 6 de la hoja principal del último RUT actualizado. En el punto 7 se debe colocar el primer apellido. Si el contribuyente es una persona natural o se debe escribir el primer apellido tal como figura en el documento de identificación, el cual debe coincidir con el registrado en la casilla 31 de la hoja principal del último RUT actualizado. Si no coincide, se debe actualizar el RUT antes de presentar la declaración. En las casillas 8, 9 y 10, si el contribuyente es una persona natural, se debe colocar el segundo apellido, el primer nombre u otros nombres, tal como figura en el documento de identificación, los cuales deben coincidir los registrados en las casillas 32, 33 y 34 de la hoja principal del último RUT actualizado. Si no coinciden, se debe actualizar el RUT antes de presentar la declaración. En la casilla número 11, se debe especificar si la persona es jurídica o sociedad de hecho, escribir la razón social completa, la cual debe coincidir con la registrada en la casilla 35 de la hoja principal del último RUT actualizado. Si no coincide, al igual que en los ítems anteriores, se deberá actualizar el RUT antes de presentar la declaración. Esta casilla no debe ser diligenciada por declarante cuando se trate de una persona natural. En la casilla 12, se debe colocar el código de la dirección seccional, en el cual el registro del código de la dirección seccional que corresponde al domicilio principal de su actividad o de negocio, según lo informado en la casilla 12 del registro único tributario, el cual debemos verificar que el dato corresponda al último RUT actualizado. Si no coincide, debemos actualizar el RUT antes de presentar la declaración. Ya en cuanto a corrección, en la casilla 25, la del código, 1 debe ser si es una corrección de la aclaración privada, 2 si es una corrección a la corrección por la DIAN con base a la ley 962 de 2005, 3 si es una corrección con posterioridad a un acto administrativo, y 4 si es un proyecto de corrección fijado en el artículo 589 del Estatuto Tributario. En la casilla 26 número de formulario anterior, si se va a corregir una declaración del impuesto a la riqueza y complementario de la normalización tributaria, se debe escribir aquí los 13 dígitos que figuran en la casilla 4 del formulario correspondiente a la declaración objeto de corrección. Si va a dirigir una declaración generada por la DIAN con base en la ley 962 de 2005, se deben escribir ahí los dígitos que figuran en la casilla 4 de dicha declaración, pero si la corrección es posterior a un acto administrativo, se deben escribir todos los números del acto administrativo. En la casilla 27, el extranjero con menos de 5 años de residencia en el país debe marcar X si es un extranjero con menos de 5 años de residencia. Y 28, el beneficiario de un convenio para evitar la doble imposición, y simplemente se debe colocar una X. Ya en la sección de impuestos a la riqueza, en las casillas 29, 30 y 31, se debe colocar el patrimonio bruto, la cual en la casilla 29 se incluye el valor patrimonial de todos los bienes y derechos apreciables en dinero poseído por el contribuyente a 1 de enero de cada uno de los años de causación del impuesto a la riqueza, fijado en el artículo 297-2 del Estatuto Tributario, incluyendo los bienes poseídos en el exterior, por ejemplo, acciones y aportes de bienes raíces, efectivo, consignaciones bancarias, divisas, etc. En la casilla 30, la del pasivo, se deben incluir el valor total de las deudas en moneda nacional o extranjera a cambio del contribuyente, mientras que en la 31, el patrimonio líquido, se debe incluir
el resultado de restar el valor de la casilla 29, patrimonio bruto, y el valor de la casilla 30, los pasivos. Cuando el resultado sea negativo, en llegado caso, se debe escribir 0. En la casilla 32, hablando de las exclusiones fijadas en el artículo 295, raya 2 del Estatuto Tributario y los convenios, se habla sobre el patrimonio líquido susceptible de ser excluido en virtud de convenios internacionales, pues en esta casilla se incluye el valor del patrimonio líquido o patrimonio bruto menos pasivos poseído en países en los cuales Colombia tiene un convenio vigente que le permite dicha exclusión para evitar la doble imposición. Esta exclusión solo aplica para cada una de las fechas de causación del impuesto a la riqueza, conforme a lo establecido en el artículo 17 de la Decisión 578 de 2004 de la Comunidad Andina de Naciones, CAN. El patrimonio situado en el territorio de un país miembro se agravará únicamente por esto, pues en el caso de los convenios que privilegien la potestad tributaria en el país de residencia sobre la potestad tributaria del país de la fuente para agravar el patrimonio, sea ejercida esta potestad o no, incluye el valor de los bienes menos las deudas vinculadas a los mismos. En el artículo 33, casilla 33, se debe incluir el valor patrimonial de la casa o apartamento de habitación, solo para personas naturales. Las 12.200 VT, en el cual se debe registrar en esta casilla, si se es persona natural, el valor patrimonial de la casa o apartamento de habitación poseído el 1 de enero del año que declara, sin que éste exceda las 12.200 VT. En la casilla 34, acerca del patrimonio neto de las acciones o aportos en acciones nacionales, se debe incluir el resultado de multiplicar el valor patrimonial de las acciones poseídas en sociedades nacionales, bien sea directamente o indirectamente, a través de fondos de inversión colectiva, fiducias mercantiles, fondos de pensiones voluntarias, seguros de pensiones voluntarias o seguros de vida individual, por el resultado de dividir el patrimonio líquido de la casilla 31 por el patrimonio bruto señalado en la casilla 29. Pues en el caso de las acciones poseídas indirectamente del valor patrimonial neto a excluir, será el equivalente al porcentaje de dichas acciones, cuotas o partes de interés que tengan en el total del patrimonio bruto, del patrimonio autónomo o del fondo de inversión colectiva, del fondo de pensiones voluntarias o de la actividad aseguradora de vida, según sea el caso, en proporción a la participación del contribuyente certificado por las sociedades fiduciarias, administradoras de fondos de pensiones voluntarias o las entidades de aseguradores de vida, según corresponda. En la casilla 35 se debe atribuir o llenar el resultado del siguiente cálculo: multiplicar el valor patrimonial de los siguientes inmuebles de beneficio y uso público para las empresas públicas de transporte masivo de pasajeros por el resultado de dividir el patrimonio líquido de la casilla 31 por el patrimonio bruto de la casilla 39. Entonces, el valor patrimonial del neto de los bancos de tierras que posean las empresas públicas territoriales destinados a vivienda prioritaria en la casilla 36 se debe incluir el multiplicar el valor patrimonial de los bancos de tierras que posean las empresas públicas territoriales destinadas a vivienda prioritaria por el resultado de dividir el patrimonio líquido de la casilla 31 por el patrimonio bruto señalado en la casilla 29. En la casilla 37, acerca del valor patrimonial neto de los activos fijos inmuebles adquiridos y o destinados al control y mejoramiento del medio ambiente por las empresas públicas de acueducto y alcantarillado, se debe incluir el resultado del cálculo de multiplicar el valor patrimonial de los activos fijos inmuebles o adquiridos destinados al mejoramiento o el control de los activos fijos inmuebles por el medio ambiente por las empresas públicas de acueducto y alcantarillado por el resultado de dividir el patrimonio líquido de la casilla 31 por el patrimonio bruto señalado en la casilla 29. En la casilla 38, acerca del valor de la reserva técnica de Fogafín y Fogaco, se debe incluir el valor de la reserva técnica calculada por dichas organizaciones. En la casilla 39, acerca del valor de las operaciones activas de crédito y sus rendimientos financieros realizadas por entidades financieras en el exterior, se debe incluir
el valor de las operaciones activas de crédito y rendimientos realizados por contribuyentes señalados en los numerales 5 de los artículos 292-2 del Estatuto Tributario, que sean entidades financieras del interior realizadas con residentes fiscales colombianos o de sociedades nacionales. En la casilla 40, en cuanto al valor de las operaciones de leasing internacional y sus rendimientos financieros realizados por sociedades o entidades extranjeras sobre activos localizados en el territorio nacional, se deben incluir las operaciones, así como los rendimientos financieros que de ellas se deriven, cuyos objetos sean localizados en el territorio nacional, en las cuales actúe como arrendador uno de los contribuyentes señalados en los numerales 4 y 5 del artículo 292-2 del Estatuto Tributario. En la casilla 41, hablando del patrimonio líquido localizado en el exterior de los extranjeros con menos de 5 años de residencia en el país, se debe incluir el valor líquido del patrimonio poseído en el exterior por las personas naturales extranjeras con menos de 5 años de residencia fiscal en el país. Mientras que en la casilla 42, hablando del valor patrimonial de los aportes sociales realizados por sus sociedades en las entidades que trata el artículo 19-4 del Estatuto Tributario, se debe incluir en esta casilla el valor patrimonial de los aportes realizados por los asociados y cooperativas, sus asociaciones, uniones, ligas centrales, organismos de grado superior de carácter financiero, a sociedades mutualistas, instituciones auxiliares del cooperativismo, confederaciones cooperativas previstas en la legislación cooperativa, vigilados por alguna superintendencia o organismos de control. Esta exclusión solo está permitida para las cooperativas, sus asociaciones y uniones, ligas centrales, organismos de grado superior, las asociaciones mutualistas, instituciones auxiliares de cooperativismo, deben ser vigilados por alguna superintendencia u organismos de control. En la casilla 43, en el patrimonio líquido no vinculado de la renta, de las actividades sobre las cuales tributan como contribuyente el impuesto de la renta y complementario, según data el artículo 19-2 del Estatuto Tributario, se debe registrar el valor del patrimonio bruto menos las deudas destinadas a la prestación de salud, educación, recreación y desarrollo social. En la parte 44 del impuesto a la riqueza se debe incluir todas las exclusiones. Incluye en esta casilla la sumatoria de los valores de las casillas de la 32 a la 43. En la casilla 45 se debe agraviar la base gravable para el impuesto a la riqueza, cuya se debe incluir el resultado de restar la casilla 31, patrimonio líquido, menos el valor de la casilla 44, lo que es el total de las exclusiones. Ya entrando en la parte de liquidación privada, en la casilla 51 se debe aplicar el impuesto a la riqueza. En esta base se debe incluir el resultado de aplicar el valor diligenciado en la casilla 45, la base gravable para el impuesto a la riqueza, las tablas previstas en el artículo 296-2 del Estatuto Tributario para cada uno de los años de causación del impuesto a la riqueza de acuerdo con el artículo 297 del Estatuto Tributario, en las cuales las tarifas serán para un límite superior de 0.125% para superiores a 3.000 millones de pesos, 0.35%, de mayores o superiores a 5.000 millones de pesos, 0.75%, y a partir de ahí en adelante una tasa gravable de 1.50%. En cuanto a la parte de descuento tributario por convenios internacionales, se debe incluir el valor del impuesto del patrimonio pagado en el exterior, cuando el convenio, para evitar la doble imposición sobre el patrimonio correspondiente, contemple este tipo de alivio. En la casilla número 53, en la parte del impuesto neto a la riqueza, se debe incluir en esta casilla el resultado de restar el valor de la casilla 51, el impuesto a la riqueza, menos el valor de la casilla 52, el descuento tributario por convenios internacionales. En la parte de la casilla número 56, las sanciones, se debe incluir el valor en esta casilla de todas las sanciones que se generen con la presentación de esta declaración, tales como lo son la extemporaneidad, la presentación o la corrección de la misma. Si no hay sanciones, se debe escribir 0 y
se tiene que tener en cuenta que la sanción a declarar no puede ser inferior a la sanción mínima equivalente a los 10 VT. En la casilla 57, la parte de total saldo a pagar debe registrarse en esta casilla el valor obtenido de sumar todos los valores de las casillas 53, impuesto a la neto a la riqueza, y la parte de la casilla 56, lo que son las sanciones. Y ya para finalizar, en la parte de la sección del signatario, en la casilla número 58, en la que hace referencia al número de identificación del signatario, si el representante de la persona jurídica o de persona natural declarante debe estar registrado en el RUT y debe escribir el número de identificación tributaria que le asignó la DIAN para este efecto, sin código de verificación, en la casilla 5 de la hoja principal, y en ningún caso se debe escribir puntos, guiones o letras. En la casilla número 59, en la parte del deber, si el representante del declarante debe escribir el número en el NIF que se encuentra separado, denominado dígito de verificación DB, casilla 6 de la hoja principal del último RUT actualizado. En la parte de la casilla número 980, el pago total, se debe registrar en esta casilla el valor del pago total que se efectúe en la entidad recaudadora con la presentación de esta declaración. En la 981, el código de representación, en la cual en la casilla se debe llenar el código que corresponda al tipo de representación de quien firma como declarante, de acuerdo a la casilla 98 del RUT del declarante. En la firma del declarante se debe colocar en el espacio destinado para registrar la firma del declarante o de quien lo representa. En la casilla 98 o 98.2 se debe colocar el código del contador o el revisor fiscal. En esta casilla se debe asignar el código asignado al contador o revisor fiscal según corresponda, así: un primero al contador y segundo al revisor fiscal. Y en la parte de firma del contador o revisor fiscal deben firmar en el espacio destinado. Pues para lo anterior deben tener en cuenta que deben firmar las declaraciones como contador, los contribuyentes obligados a llevar libros de contabilidad cuyo patrimonio bruto en el último día del año o los ingresos brutos de dicho año sean superiores a 100.000 VT. Mientras que en el parte del revisor fiscal, las sociedades por acciones, las sucursales de compañías extranjeras, las sociedades en las que por ley o por estatutos la administración no corresponda a todos los socios, cuando así lo disponga el número de socios excluidos de la administración que representa no menos del 20% del capital, y todas las sociedades comerciales de cualquier naturaleza cuyos activos brutos al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior sean o excedan al equivalente de 5.000 salarios mínimos legales vigentes, y o cuyos ingresos brutos durante el año inmediatamente anterior sean o excedan al equivalente a 3.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes en el país. Y ya para finalizar, en la casilla 983 se debe colocar el número de la tarjeta profesional del contador o revisor fiscal que firma la declaración de este impuesto, mientras que en la casilla 994 se debe firmar con una X si usted, el contador o el revisor fiscal firma con una salvedad esta declaración de impuesto a la riqueza. Y como último, en la casilla 996 se debe dejar en blanco para que se pueda asignar el número otorgado de manera interna, la DIAN. Bueno muchachos, y ya con esto damos por finalizada la sesión del día de hoy. Espero les haya gustado mucho y les haya sido de mucha utilidad. Nos encontramos para una próxima emisión. Hasta pronto. Seguimos en estudio contigo, Katy. Muchas gracias, Antonio. Y pues bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Quédense conectados en nuestras redes sociales, a Kate Tributarízate en Instagram y en Facebook. Hasta la próxima.
Detrás de cámara, Bueno, 20 minutos después. Con los terroristas. 3, 2, 1, 0. Ay, que no, una cosita muy linda. Coño, una cosita muy linda. 3 horas después. Puedes hacerlo de una vez, se me terminaron los carteles. Los 6 pasos al momento de presentar las declaraciones son los siguientes. Primero, definir cuál es el patrimonio líquido declarable al momento del gobierno colombiano. Ey, pero qué monda.